bueno. No tenés que decir recagar, estamos en televisión, no, estamos en YouTube, no podemos. En este programa se puede insultar. Pero no, así no. Así no. Nos vamos a defecar a piñas. No. No, vamos a invitar a un compañerazo que está haciendo un laburo muy, pero muy importante dentro de la Orquesta del Teatro Argentino. Él es miembro de la Orquesta del Teatro Argentino, sí, pero a su vez es delegado nuestro dentro de la Regional Sindical de Músicos y representa a la Regional Sindical de Músicos dentro de la orquesta, el cual venimos teniendo algunas... Para que después... Déjame terminar que tiro esto nada más. Tenemos un inconveniente que él nos va a contar y nosotros vamos a opinar con respecto a esto, ¿sí? Porque nos cabe opinar. Bien. Presentémoslo primero. Presentémoslo. El doctor Juan Ignacio Rivas. Violinista de la Orquesta Estable del Teatro Argentino. O lo sentamos ahí, donde usted quiere. Claro, sí. Está tranquilo. Y si podemos compartir micrófono, compartimos vasos, compartimos micrófono, compartimos todo. Claro. Bueno, todos. Este ha sido una mesa importantísima. Sí. No, nombrar a los compañeros y compañeras que han venido hoy como a hacer el aguante, Maxi Miravalle, Brunito Martín Reynás y la mamá y Susana. Te estamos llamando, Susana, te estamos llamando. Vení, Susana, vení, que te queremos mostrar. Vamos a saludar a Susana. Sí, vení, Susana, vení. Vení, Susana. Vení. Para la foto. Ahí está, saca la foto. Ahí está, saca la foto con Susana. Ahí está, estamos todos, ¿no? ¿Entramos todos? Saca la foto con Susana. Guarda, Después vamos a hablar de la clínica. Ahí está, ahí estamos todos. Estamos todos. Vení, Juan, venimos acá. Esto pasa todo en vivo. Ahí está. Listo. Ahí está, ahora sí. Buenísimo. Gracias, Susana. ¿Qué trabajo te estamos dando, Susana? ¿Qué trabajo te estamos dando? Bueno, estamos todos. ¿Por dónde empezamos? Una cosa, pará. Ahí va. Hay una editorial acá, dije que íbamos a hacer al revés. Ordenemos. Ahora nos ordenamos. Yo voy a agarrar esto así porque me queda más cómodo ahí, ¿ves? Bueno. Mira cómo estoy ahí, estoy re cómodo. Bien. ¿Puedo hacer la editorial con música? ¿Me permiten hacer la editorial con música? No sé lo que se... No, yo lo que se quiera. Tiro este centro porque, viste, a ver si ustedes me dicen, no pongas música, no pongas, viste, bueno. Poné un poquito de música, el programa que hablamos de música, de derechos musicales. ¿No un poquito de música? Claro. ¿Qué decís vos? Mirá, una más romántica voy a poner. Ahí está, bien. Ahí está. Pero a mí me dan ganas de llevarte a bailar a tío Marcelo con eso. Bueno, ¿qué onda? Escucha una cosita. ¿Cuántos que somos? Somos tiene que ser siempre así esto. Escuchame una cosita. Bajalo. Vamos a entrevistar a nuestros invitados. Arrancamos con la introducción. Vale. Empecemos con la introducción. Empecemos. Vale. Música. El programa de hoy, que es el programa 11, sobrevivimos los 10 programas. Un fuerte aplauso. Demasiado. La música y el Estado. Entonces, vamos a hablar un poquitito de un tema serio que nos atraviesa profundamente, más en la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando el Estado tiene un rol importantísimo en términos municipales y en términos provinciales, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en términos de lo que es la escena musical estatal y cuando a veces, ya sea por una política equivocada o un error de cálculos, la función del Estado termina complicando la función privada en vez de potenciarla, ¿no? Estamos hablando de eso, en principio. Y como segunda medida, el Estado, a la vez de hacer promoción y difusión de los espacios culturales musicales, no de los espacios privados, sino de los espacios estatales, también es empleador de las orquesta, escuela, coros, etcétera, etcétera. Por eso, nuestro invitado especial, Juan y Rivas, y lo que venimos a plantear un poquitito, en términos reales, es en qué momento le acierta la política cuando hace un evento, ¿no?, musical que lo que hace es incentiva el consumo, ya sea cultural, gastronómico, en donde lo hace, en esos términos, en qué momento le pifia
Entonces se hace competencia desleal, en esto se llama dumping, cuando hay un evento gratuito que hace el Estado y yo tengo un bar, un centro cultural, etcétera, etcétera, y no me conviene abrir porque la gente en vez de venir a consumir a mi espacio va a ver un show gratuito, está buenísimo, pero a veces es en desmedro del sector privado. Y como empleador de, en este caso, las orquestas, etcétera, etcétera, ¿cuál es la función? ¿No? Porque tenemos, y ahí le vamos a dar la palabra al compañero Juani, tenemos el problema de que todos y todas las personas que componen tanto el coro estable como la orquesta estable del Teatro Argentino son empleados del Estado, pero son empleados específicos de un área específica, que es el área de ser músico de la segunda orquesta más importante del país y una de las más importantes de Latinoamérica. Así que, Juani, te tiro un centro con una adoquina, ¿sí? Y decí lo que quiera. Tengo que cabecear. ¡Cabeceá, papá! Bueno. Faltó el ballet también, el ballet estable. Pero estamos hablando de los músicos ahora. El otro cuerpo lo nombramos, pero hablamos de músicos y músicas. Como empleador del Estado, bueno, en realidad lo que tiene que lograr es el garantizar el acceso a la cultura a todas las personas que justamente no puedan pagar una entrada, ¿no? O sea, porque por ahí a veces el Estado tiene mucha más espalda para costear un evento de calidad y poder mostrar, digamos, a lugares más, o sea, a públicos más masivos, digamos, y, o sea, lo importante es eso, es garantizar el acceso a la cultura. Bueno, hablamos un rato, si querés. Bueno, arrancamos con hay una parte que me parece importantísima, que es cuando dentro del Estado necesitamos la representación de un sindicato en términos específicos, siendo laburante del Estado, pero teniendo un oficio que es, primero, altamente jerarquizado y muy, muy complicado, muy complicada la ejecución, y después, cuando uno tiene que ir a discutir condiciones de trabajo dentro del Estado, cuáles son las vicisitudes de esa discusión cuando la preparación es de años. Entonces arranquemos con, ¿cuántos años te tuviste que preparar para ser músico del Teatro Argentino? Para ser músico del Teatro Argentino, y 20 y contando, digamos, porque nunca te dejas de preparar, digamos, o sea, 20 y pico. O sea, yo empecé a estudiar violín y hasta que entré de vuelta a la orquesta a nivel profesional, con todo lo que eso implica, tuve una formación de casi 20 años, cerca de los 20 años. Más o menos lo mismo que un neurocirujano. Esa es la pregunta de la no música. Para ingresar a la orquesta, ¿es por concurso? ¿Es por el puntaje? Y además, ¿cuántos años dura una carrera adentro de la orquesta? Bueno, mira, es por concurso, pero el concurso es más bien empírico, o sea, vos podés traer que estudiaste en la universidad tal, en otra universidad que te avala tantos maestros, pero en realidad lo que influye ahí es lo que vos puedas hacer delante de un jurado muy duro, de personas que son las celebridades, digamos, de la música clásica argentina, y vos solito con tu violincito, con tu flautita o con el instrumento que vos toques y un piano que te acompañe. Entonces, a ver, bueno, listo, está bien, hermosos tus antecedentes, mostranos qué haces. A eso se le suma, a eso que vos preparás, pero a eso se le suma, bueno, ahora mostranos cómo lees. Esto que te dimos para que prepares con 2, 3 días de anticipación, 5 días, ponele. Y a eso se le suma, bueno, ahora te vamos a dirigir a ver cómo... Claro. Entonces son concursos muy, pero muy, muy rigurosos. Por eso también, digamos, la orquesta tiene el nivel que tiene, digamos que... por ahí nosotros podemos sacar programas adelante que llevan 5 ensayos y son durísimos, ¿no? Que cualquier orquesta, digamos, juvenil, por decirte, por ahí está meses preparando, ¿no? Entonces lo que te pide, digamos, la institución es justamente estar a nivel, digamos. Por eso. En un mes preparás una... No, en 5 días. 5 ensayos. 5 días. Te avisan de una semana, con suerte, de una semana para la otra y ya. Sí. El martes se ensaya hasta el sábado y el domingo se toca. Juntos. Chopin y para todo. Sale un coso, pum. Y a veces se toca el sábado, digamos, como que es eso, digamos, lleva ese nivel. En cuanto a lo que decía Leo, no quiero esquivar la pregunta, ¿cuándo se necesita representación sindical? Yo digo siempre. Hay momentos en que estamos bien, hay momentos en que estamos mal, hay momentos en que estamos muy bien y hay momentos en que estamos muy mal.
Yo creo que el diálogo, digamos, de la rama específica, de tener un sindicato que se dedique nada más que a la música, que es muy diferente que los sindicatos que, por ejemplo, se dedican a los trabajadores del Estado, ¿no? Que es como, bueno, o sea, en ese sentido, digamos, como todos somos los que estamos dentro del Estado, trabajadores del Estado. Pero está la rama específica, ¿se entiende? Como, no sé, como decir el sindicato de pilotos, ¿no? El sindicato de músicos es lo mismo, o sea, ¿qué tiene que entender una persona ¿cómo es que representa al Estado de por qué, por ejemplo, tiene que hacer tanta temperatura en una sala o por qué? ¿Qué pasa? Vos con la guitarra, La ¿me entendés? afinación, la Claro, afinación de los se te va el instrumentos, demonio, claro. Y si estás tocando, que levanta un poco de calor, frenaste un cacho, hablaste 5 minutos, se te templó todo el instrumento de vuelta. Bueno, ese tipo de cosas son vitales que las tengamos y que las podamos discutir con las autoridades y explicarles el por qué, que no es un capricho de que sopla una brisita, de que no es capricho de que hace frío, sino que simplemente hay cosas que, bueno, no sé, por decirte, un instrumento de vientos que trabajan con la transferencia de calor, como es, por ejemplo, un clarinete, que eso le trabaja su afinación, la trabaja con la temperatura, además, digamos, de correrse la afinación, corre el riesgo de romperse. Estamos hablando de instrumentos de muchos miles de dólares, ¿no? Contá un poquito a qué temperatura tiene que ensayar la orquesta hoy dentro de la sala de ensayo del Teatro Argentino. Nosotros tenemos que tener entre 18 y 28 grados. Es aproximadamente eso. O sea, aproximadamente. En el Caribe. También. En el Caribe. No. Justamente no la estamos pasando bien porque la calefacción la tenemos rota hace más de 10 años. Y bueno, sabés los líos que tenemos. Claro, los como líos por gigantes. ejemplo, cuando estás en vivo y el cúmulo de gente eleva la temperatura. Bueno. Me desafinás todo lo que preparé en la semana. No, por ahí no es tan así. Bueno. Digamos, hasta por ahí ahora en invierno, por ejemplo, viene mejor, digamos, claro, haya más gente. Claro, viene mejor. Pero en verano es un calvario. La misma gente la pasa mal, ¿viste? O sea, sabemos el momento que estamos viviendo. Yo no te diría desde la última presidencia, sino hace muchos años que estamos, digamos, olvidados, ahorcados, mancillados, defenestrados y todas las cosas que se te puedan ocurrir. Todos los hados. Digamos, señora, no mueve el abanico que me desafina el violín. Total, bueno. Una cosa así sería, ¿no? No, yo me refiero en cuanto a lo que es el presupuesto de políticas culturales, ¿viste? O sea, nosotros somos el mango que sobra, pero que se les cae, no que sobra, ¿me entendés? O sea, en ese sentido, digamos, bueno, tenemos problemas de infraestructura muy... Hay que aclarar. ¿El derrame? ¿El derrame son? El derrame es desparramo, sí, ¿no? Igual hay que aclarar. Desparramo hay que aclarar algo que no. Y estás pidiendo lo mínimo, no estás pidiendo que te compren el violín. Estás pidiendo que arreglen el sistema de aire acondicionado. Hay orquestas en Europa, me hago lo que es La Plata, ¿no? Que los recontra negrean, digamos, nosotros por suerte en América Latina todavía tenemos lo que son cuerpos estables, ¿no? Que eso es algo que, digamos, en muy pocos lugares, como los teatros de producción. El teatro argentino, el Teatro Colón, hay 15 en el mundo. Que vos tenés zapatero, carpintero, ebanista. No, el regisseur siempre se contrata. Pero tenés vestuarista, diseñador de vestuario, maquillador, iluminador, todos los técnicos. Es un teatro, la escenografía. O sea, es un teatro que es una fábrica de arte, justamente. Eso como teatro, pero a la orquesta, porque justo he estado esperando el huequito para preguntar. La vestimenta, porque cuando toca la orquesta es de gala, digamos. Sí. ¿Y eso se lo banca el músico o es parte de...? Ley 10430, si vos entras a trabajar, por ejemplo, no sé, en APSA, ¿qué te tiene que dar? Los elementos, las herramientas para trabajar. Con puntera, los elementos de seguridad. Bien, entonces esa es una gran deuda que tenemos todavía, teniendo sastrería además, porque, viste, vos pasás por ahí y decís, wow, qué desastres, pero en realidad es por los sastres y las modistas que hay adentro. Lo que se usa para la ópera. ¿Me entendés? Y podemos tener una ropa de gala que la orquesta no la tiene que proveer la orquesta. En ese sentido, digamos, como bueno, tenemos ese problema, ¿ves? Lo que pasa es que también hay una realidad, ¿no? A ver, y también hay que decirlo. Hoy por hoy, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires está manejando el Teatro Argentino con el presupuesto del año 2023. Sí, digamos. Lo último que se votó, que se alcanzó a votar como para poder sostener las estructuras culturales y entre ellas el Teatro Argentino, es el presupuesto del año 2023. De hecho, ese de paso, estábamos saliendo de una pandemia, ¿sí? Digamos, donde se dejó de consumir mucha cultura y entre ellas, casualmente, el Teatro Argentino, digamos, cultura en vivo, a eso me refiero, ¿no? Ahora, veníamos ya con una pandemia anterior, porque también hay que decir que durante el gobierno de María Eugenia Vidal, una de las cosas, claro, cerraron las
cerró la sala Ginastera no existía, ¿sí? Le financiaron todo el sistema, digamos, estatal, casualmente lo que contaba Juan, digamos, la parte de atrás, la parte escénica, ¿sí? En ese momento hubo 7 puntos de recorte, digamos, estamos hablando de, acaba de decir Juani, uno de los 15 teatros a nivel mundial, ¿sí? La segunda orquesta más importante del país. La más vieja del país. La más vieja del país, con 7 puntos menos en recorte. Bueno, a eso hoy le sumamos no solamente problemas estructurales, sino convenios que han quedado acéfalos a las nuevas modalidades, las cuales hoy nos toca vivir. Hoy tenemos que ayornar los convenios colectivos de trabajo. Él hablaba de la 10430 recién, que es la ley laboral estatal. Bueno, tenemos que ayornar esos convenios en base a la nueva situación, a esta nueva forma laboral que existe. Y entre esas, bueno, creo yo, y una pregunta muy, muy concreta, ¿le están pagando el seguro del instrumento, por ejemplo, en caso de pérdida, de robo, de que se haya roto? Bien, ese es todo un tema, digamos, porque la provincia dejó de asegurar bienes personales, que para mí es un error de concepto, porque como bien dice la ley, es una herramienta de trabajo, ¿no? En sí, digamos, o sea, como al Estado, al no darnos ropa, no nos da ropa, imagínate si nos va a dar un violín que vale promedio $6.000 y un arco que vale 1.500. Reiteré el precio del violín. Promedio. Estamos hablando de un violín más o menos bueno para trabajar, tampoco que la gran cosa. Estamos hablando de cualquier auto 2008. Claro, eso estaba tratando de Sí, en realidad esto es al revés, porque cuanto más viejos son mejores y están bien conservados, ¿viste? Claro. Gracias, Juan, y te agradezco por el piropo. Lo viejo sirve, lo viejo funciona, acá se recontraplica. Bueno, en ese sentido, digamos, un violín promedio vale eso. No, tampoco está bueno en este momento andar diciendo cuánto vale un instrumento. No. Contale cuánto se vas en la espalda. Sí, no. Un departamento. No, que no lo cuente porque el mío de papel maché, el mío de papel si no te afanan. Totalmente. En ese aspecto, digamos, no solo no nos dan en la herramienta de trabajo, pero sí tenemos nosotros un plus en el salario, que es un plus por mantenimiento de instrumento, porque, o sea, por ejemplo, estamos hablando de un juego de cuerdas, ¿no? Un juego de cuerdas, no estoy hablando de, por ejemplo, yo como cuerdista, digo, ¿no? Un juego de cuerdas a mí me dura 4 meses. Claro. ¿Cuánto vale un juego de cuerdas? De guitarra, por ejemplo. No, lo más básico. La más cara. Ah, la más cara. Los Savares están 50.000 pesos. Bien. 150.000 pesos valen unas estándar, digamos. ¿De violín? Sí. Claro, se va 3 veces. Ahí empezaba a pensar un chelo. ¿Cuánto valen las de chelo? ¿Cuánto valen las de contrabajo? Contrabajo. A eso tenés que sumarle que nosotros el trabajo del arco es con crin de caballo y eso se gasta cada 4 o 5 meses también. Y tenés otras 100 la resina, no, pero digo, la resina, el mantenimiento del instrumento es carísimo. Es carísimo. Bueno, entonces el Estado nos da un plus, ya nos quedamos, digamos, en la lona, o mejor dicho, tratando de subir a la lona con ese plus, y con los seguros, justamente, esto para responderte, nos dieron, digamos, una especie de plus para asegurar el instrumento, pero las aseguradoras, todo lo que se dijeron en estos 10 programas, ¿no? O sea, es muy difícil que una aseguradora como te dé un seguro de salir de tu casa o en el trabajo o porque se rompe o por un montón de cosas que pueden pasar que para eso necesitamos asegurar los instrumentos. Por decirte, una orquesta, cuando hace una gira, tiene que bancar seguros, ¿me entendés? Porque o sea, se te rompe un arpa. No. ¿Me entendés? Se te rompe no la compre nadie. No. ¿Me entendés? Y además es muy posible que pase. O sea, si bien tenemos todas ¿cómo es la infraestructura para trasladar? Bueno, la gente que sabe cómo transportarlo, los accidentes son accidentes. ¿Entendés? Puede pasar. Y eso nos puede pasar a todos. Entonces, en ese sentido, los seguros estamos bastante al horno. Encima, además, la plata que nos dan no nos alcanza. No, o sea, hay un complemento de seguro para los instrumentos, sí. digo, pero no alcanza. No. Quería hacer una consulta porque al tema particular que nos convoca, ¿no? El teatro argentino, uno automáticamente asocia música académica, ópera, ballet, etcétera, etcétera. Estuve viendo la agenda que empezaron a surgir, que no está mal, me parece fantástico, ¿no? Hay eventos, no sé si toca ahora Marcelo Morelo, etcétera. Sí, claro. Que me parece, que me parece fantástico que haya espectáculos de ese tipo, que no sé si son pagos o no, pero bueno. Eso sí, bueno. Lo que quiero, a lo que quiero ir es, cuando vos tenés un espectáculo de semejante envergadura, acá tenemos a Jorgelina y a Manu Hutchins,
que vamos a suponer que Manu saca una fecha en Casa Pulsar y de repente tenés el homenaje a Mercedes Sosa gratuito en el Teatro Argentino. A la misma hora. El mismo sábado a la misma hora. Yo le pregunto a Manu. Gracias, Leo. Manu, ¿hay un desmedro vamos a decir, en tu actuación y la de todos los que están cerca, como vos? Me parece que por ahí va por el género. Por ahí la Salamanca, voy a decir que es un lugar donde se toca más folclore y demás, por ahí sí tendría que, no sé si yo, que hago más tirado al rock nacional y demás, pero sí, si viniera, me ha pasado de ir a una zona, en la zona de Meridiano, donde igual ahí el error fue de la persona, la dueña del lugar, que no recién había abierto y no estaba enterada de que Ciudad de Gatos iba a ser un mega festival. Un escenario, le digo, mira, es imposible, o sea, con lo que entra, con el sonido que entra, no puedo aguantar yo con mis cajas. Y eran cajas de 15, digamos, no estaba, digamos. O sea, al punto que queremos llegar es que si no hay una coordinación entre el Estado, ya sea municipal, provincial, o en los espacios privados, si no hay una coordinación, alguien sale damnificado en algo que quizá tenga la mejor de las intenciones. O sea, necesitamos que esto, que está bueno, que está muy bueno, tenga un indicio de coordinación para generar una organización. Si nos organizamos, un orden, aunque sea. Si nos organizamos, vendemos todos. Podés armar una. Viste, vos pensaste mal. ¿Una qué? Si vos trabajás. Acércate al micrófono. Si trabajás público y privado, por ejemplo, podrías inclusive organizar una agenda rotativa de público y privado, digamos, que vaya circulando y que tenga, y le das además continuidad a los músicos, músicas y demás, y a los espacios privados también. Claro. ¿Por qué decías que pensé mal? Porque yo dije, si nos organizamos, vendemos todos. No, yo dije que el Estado tiene que garantizar la cultura. Pensaste mal. Tiene que garantizar la cultura, pero lo que no puede hacer es pasar por el ámbito, digamos, por arriba del ámbito privado, lo acaba de decir incluso Manu, y lo acaba de reafirmar Jorgelina. No puede pasar por el ámbito, digamos, ponerte el rock del playón entre las 8 de la noche y las 11 de la noche, porque casualmente a las casas que están alrededor, que tienen música en vivo, le estás no solamente comiendo el público, sino que le estás sacando la posibilidad de que ese lugar pueda tener un evento por sonido, por capacidad, digamos, por llevar gente, convocatoria, digamos. Hay un montón de cosas que necesitan un orden, porque el Estado, si bien debe garantizarlo, vuelvo a decir 200 veces, 150 veces entienda, debe garantizarlo. Lo que no puede hacer como Estado es hundir al privado, al contrario, tiene que ordenarse, como decía recién Manu, y decir, bueno, a ver, o decía Carolina, pongámonos de acuerdo, yo abro tal día, tal hora, tengo tal show, bueno, que si vos que sos el Estado y que tenés el fierro, tenés la guita, ¿por qué no haces algo al mediodía para la gente que sea más accesible? Porque la gente después, sabemos perfectamente que le cuesta un montón moverse a la gente. ¿O se piensa que Uber y Didi están contentos? Sí, inclusive hasta sumando voluntades y organizándose y trabajando de manera coordinada, vos podés hacer como se hace acá, la noche de los museos, la noche de los centros culturales, que es una posibilidad en que la gente, no solamente la de acá de la ciudad, se puede traccionar gente de Buenos Aires, porque La Plata en ese sentido tiene es maravillosa en cuanto a los lugares donde tocan los músicos y las bandas independientes. Entonces tranquilamente se podría armar la noche de los centros culturales, la tarde de los centros culturales, para no molestar a los queridos vecinos. Pero es más, habíamos propuesto en su momento peatonalizar los lugares donde haya centros culturales, ¿sí? Casualmente para que se hagan fechas, por ejemplo, un domingo al mediodía. Entonces, que ese día se corte la calle en la esquina del centro cultural, una cuadra nomás, una cuadra que se corte. ¿Para qué? Para que el lugar explote gastronómicamente, para que la gente ni siquiera sea necesario pagar una entrada. Ayer hubo así cerca de casa, en 23, 43 y 44. Vos te vi tocar, te iba a preguntar. Pasé con la camioneta. Era un piquete, no era. Estaba piqueteando. Estaba tocando Pedacito del Cielo, creo que estaban cantando cuando. Y una cosa que me parece interesante, muchas veces. Escuchaste, ¿no? Sí. Estuviste tocando. Sí. Muchas veces, cuando se planifica una fecha dentro de la estructura del teatro argentino, a veces se corre la agenda y la planificación de la orquesta del... Bien, eso es un tema que estamos discutiendo y
Yo me atrevo a afirmar que este debe ser el peor año de la historia del teatro argentino porque se hizo una sola ópera. Está peligrando hacerse las óperas que, bueno, o sea, se suspendió la ópera que se iba a hacer a mitad de año, que era Flauta Mágica. Y ahora supuestamente, por lo que dicen, porque encima no son muy claros para comunicar las autoridades del teatro, entonces como que parece que se suspende también, o no se sabe qué va a pasar. Esto es terrible. Yo me acuerdo cuando entré a la orquesta, o sea, empecé a tocar en la orquesta en 2010, los compañeros de ese momento hablaban de que era el peor momento del teatro porque se habían hecho 5 óperas nada más, 6 óperas. Entonces el teatro, o sea, toda esa masa, digamos, de gente trabajando, yo no estoy hablando solamente de lo musical, sino todo lo artístico y todo lo técnico, está para eso justamente. O sea, me parece muy bien que estén los Totora, me parece muy bien que esté Marcela Morelo y todos los que quieran estar, pues eso son cosas privadas que hace el instituto, que alquila la sala. Pero hay algo, digamos, que se está corriendo de foco y no es tanto que ver con un tema presupuestario, porque si nosotros nos ponemos a ver un poquitito la historia de este siglo de la orquesta, en la crisis del 2001, en el 2002, el teatro argentino hizo 9 óperas. Y vos te pones a fijarte cuáles eran las escenografías y era un palito con una cosita y las lucecitas y la ópera se hacía. O vos tenés el capital humano, vos tenés una orquesta de muchos músicos, vos tenés los cantantes. Si bien por ahí sí específicamente tenés que contratar un rol, alguna cosita así, no necesitas hacer una ópera de 200 millones de miles de dólares, ¿me entendés? Sí, buenísimo si la hacen. O sea, obviamente, nosotros, digamos, como se hizo Bohème el año pasado, increíble. Pero, digamos, es como también un poquitito tener una idea, ¿no? Como tener un poquitito, como que funcione, comer nueces por ahí, ¿no? Nueces, viste, como te hace pensar un poco más. Claro. O sea, como hay un montón de cosas que se pueden hacer y, digamos, como los músicos siempre lo sabemos, cuando vamos a tocar y te dicen por la plata, no te preocupes. No hay. ¿Viste? Es lo mismo. Claro. ¿Viste? Claro. ¿Viste? O sea, pero si vos tenés a lo más caro, que es la orquesta, que tenés el coro, que tenés, ¿me entendés? Que tenés el ballet, que tenés hay archivo de vestuario. Claro. Hay un montón de cosas. Claro. No tiene que pagar partitura. Tenemos nosotros nuestro archivo musical. O sea, en ese sentido, digamos, como que también hay una especie, vamos a decir, de... No quiero ser tan categórico. Quizás... No, falta de ideas por ahí. Falta de ideas por ahí, sí. Vamos a decirlo de esa manera. Como falta de ideas, también no es fácil manejar un teatro de producción. Son muy pocos en el mundo, digamos, como que... Por eso es importante escuchar a los trabajadores, que somos los que estamos ahí adentro y que somos los que sabemos cómo funciona. Pero bueno, en ese sentido quizás es importante... ¿Cómo es la gestión en eso? ¿Cómo es la gestión en eso? ¿Los escuchan o...? Quilombo. o hacen... Perdón, la gestión del teatro, decís vos. Sí, la actual. Bueno, es que cuesta... Hay una especie de dificultad en la comunicación, vamos a decirlo de esta manera. Sí, entonces, a esta altura no sabés si van a hacer la ópera o no. Ay. Sí, es como eso, digamos. O sea, nosotros como trabajadores de orquesta tenemos que tener la temporada fija. Por ejemplo, un director de orquesta, que es un espécimen humano muy difícil de conseguir. Nosotros, en la orquesta estable del Teatro Argentino, tenemos al mejor director de ópera de la Argentina. Ah, mira. Sí. Carlos Bieu. Carlos Bieu. Le mandamos un fuerte abrazo. Bien. Ya va a estar entrevistado por nosotros mismos acá. Bien. En ese sentido, por ejemplo, el maestro Bieu, al ser una persona tan formada en lo que es el género de ópera, quieren que vaya a dirigir a todos lados. Y entonces él necesita saber, por ejemplo, tener una agenda. Claro. Así como yo estoy hablando del director de la orquesta. Así como tiene el director de la orquesta, yo también hago otro tipo de actividades musicales. Por ejemplo, el 13 de septiembre. Por tu vida. ¿Me entendés? Yo también doy clases, hay un montón de cosas que yo también tengo que hacer, que vos necesitas saber si la otra semana vas a trabajar. Claro. ¿Me entendés? Estamos en ese punto, digamos, como no sabemos qué va a pasar la semana que viene. O sea, ahora tenemos la semana que termina el ballet, que se está haciendo el ballet jueves, viernes, sábado y domingo. Ballet muy hermoso, vayan a verlo. Se hacen las 4 estaciones de Vivaldi, el Adagietto de la Quinta de Mahler y el Bolero de Ravel. Pero después de eso no tenemos confirmación alguna, no sabemos qué va a pasar. Esto es algo inédito en la historia del teatro, digamos. Y ya te digo, no es una cuestión de que
no es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de ideas y una cuestión de voluntad también, ¿me entendés? En ese sentido, digamos, como, bueno, está difícil la comunicación con la Llevarlo a lo dirección. más chico, no sabes cuándo te podés tomar vacaciones. Claro. Totalmente, sí. Bueno, pero a mí me parece que lo que estás diciendo vos, en términos micro, ¿no? En términos de los laburantes del teatro, ¿no? Me parece que es obligación del empleador, en este caso el Estado, el Instituto Cultural, de darle a los laburantes la agenda para tener lo que llama previsibilidad. No solamente previsibilidad en términos salariales, sino previsibilidad en términos de tu función dentro de tu laburo, ¿no? Porque sí es verdad que cuando vos tenés cierta jerarquía, en este caso en el teatro argentino, que es provincial, tenés lo que se llama dedicación exclusiva, pero dedicación exclusiva en la música, Sí. no dedicación exclusiva en tu vida. Total. No, tenés que venir a ensayar a tal hora, a tal hora. Cuento un poco esto que lo sabe y lo va a explicar después mejor Juani, que muchas veces cuando hay un laburo importante, se cambian los horarios de los ensayos, se corren por cuestiones de disponibilidad de espacios. Cuando hay un ballet, cuando hay una ópera, que esto que el otro, tienen mucha más carga horaria. Bueno, tenés que tener previsibilidad de lo que vas a hacer. Eso en principio. Y como segunda medida, cada vez que pasa algo en términos de la agenda del Estado, modifica todo lo que pasa alrededor de eso. O sea, recién decíamos lo de Casa Pulsar. Digo lo de Casa Pulsar porque yo laburo en el sector privado hace un montón. Cada vez que hay un evento, yo tengo que fijarme específicamente cada evento que hay del Estado y cada evento que hay privado para ver si yo produzco un evento o no, porque se me solapa con la fecha. Total. Entonces, no es lo mismo hacerlo o no. no es lo mismo hacer un evento que de mi banda, de mi grupo o de mi orquesta el día que toca Los Piojos en el Estadio Único. No es lo mismo. No es lo mismo si tenemos el homenaje a Mercedes Sosa y yo voy a tocar a Casa Pulsar. No es lo mismo. Entonces tiene que haber previsibilidad y la agenda tiene que estar. Lo voy a decir en términos de comparación. ¿Por qué? Porque si queremos tener un teatro de prestigio, que lo es, y a la gestión no le cuesta nada, con la información, Teatro Colón, saca la agenda, y en abril se vendieron todas las entradas. Se vendieron todas las entradas. Es otro tema de disputa. O sea, tiene que ser el teatro argentino gratuito. Debe ser. Yo lo que le digo es que hay 150 personas como mínimo que en todas las fechas sacan la entrada y no va. Totalmente. Yo lo garantizo acá. Sacan la entrada, 100 y pico de personas sacan la entrada y no van. ¿Puede decir que no empecemos a pelear ya? Sí, yo me quiero repelear, no me importa nada. Hay que decir las cosas como son. A ver, al que le gusta escuchar, que escuche, y el que no, ya sabe lo que es. Pero bueno, las autoridades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires tienen un problema y hay que solucionarlo. Y entre ellos, entre otros de los problemas que tienen, es casualmente la de 12 contratados de 25 que están sin cobrar desde febrero. Eso se lo voy a decir yo. Así que, muchachos, por favor, la gente, los músicos y esos contratados que están en la orquesta, ¿sí? No viven del aire, como nosotros y como ustedes. Así que, por favor, pongan los salarios al día. Dejemos de hablar tanto del descosido que está allí arriba de todo y empecemos a mirar un poco casa hacia adentro, porque la verdad estamos teniendo un problema. Y más cuando son músicos que están sin su salario, vuelvo a decir. Ya me enojé, no quiero hablar. Me gustaría que Juani explique lo que yo le pregunté. Bien, ¿por dónde arranco? Por donde vos querás. Antes de todo lo que por ahí estás diciendo, hay algo que es básico, que es el derecho a trabajar. En este sentido, digamos, si no tenemos claro qué es lo que... no claro qué es lo que tenemos que hacer, sino no nos dicen qué tenemos que hacer, estamos perdiendo el primer derecho, que es el derecho a trabajar. Hay una cosa que es muy importante por ahí de la orquesta, es que es innegociable lo musical. En ese sentido, digamos, como que puede estar viniéndose el teatro abajo, pero el concierto es el concierto, ¿no? O sea, no... ¿Cómo decirte? ¿Viste esas personas que se pelean con el jefe y ahora trabajan mal a propósito? Y te dice, ahora te la voy a mandar. Bueno, en ese sentido, a nosotros no nos pasan ese tipo de cosas. O sea, está la devoción que tenemos nosotros por lo que hacemos. Digamos que, o sea, es doblemente duro, ¿me entendés? Emocionalmente, digamos, como es duro realmente. Porque es una vocación. La música es una vocación. Totalmente. El teatro en sí, a ver, estar dentro del teatro argentino representa una responsabilidad muy grande para cualquier artista que esté trabajando bajo esa órbita.
Sí, totalmente. Con respecto a lo de las entradas que decía Leo, el teatro ha sabido tener muy buenas políticas como es de entradas, como por ejemplo no sé quién se acuerda del 80% de descuento a estudiantes. 90%. Yo había ido a ver el Cascanueces Sí. por 10 Bueno, pesos. ahí va, ¿viste? Entonces hay otra cosa que también, esto es algo que por ahí cuesta que entiendan las autoridades, es que es el público de lírica. El público de lírica es específico justamente en cuanto a elegir su lugar, o sea, no decir, bueno, no, mira, el lugar mío es como los que van a la cancha, vamos a llevarlo a ese. A mí me gusta, mi viejo, por ejemplo, decía, era de Boca, y era socio de Boca, y decía, el mío era el Recodo. El Recodo ahí yo veía perfecto, ese era mi lugar de la academia. Mi abuelo tenía otro. El público de lírica, salvando las distancias, es exactamente igual. A él le gusta ese lugar. Sí, también el que va al Festival de Cosquín, digo, Claro, si vamos sí, a lo pero privado. acá es importante entender lo específico. No mejor, no peor, diferente. En la diversidad está la diferencia. Exactamente. Bien. Entonces, vos abrís como es la sala ginastera, que entran casi 3.000 personas, como si fuese un centro cultural, y sentate donde quieras, sé libre. Entonces, eso espanta a mucha gente en ese sentido. Además de la política de repartir las entradas, que en 3 minutos te quedás sin entradas y después tenés la mitad de la sala vacía, ¿me entendés? Es como, o sea, es como dice un amigo mío acá hay algo mal que no está bien. ¿Viste? O sea, es como, es pensar un poquitito y, digamos, y después a su vez, como estaba en ese descuento, había funciones que eran gratuitas. Claro. Entonces, es como, ¿qué decía nuestro querido amigo? Todo en su armoniosa y justa medida. Todo en su armoniosa y justa medida. Me gustaría hacer una pregunta porque Perdón, termino con esto. Es buscar un equilibrio también, o sea, no es ir, o sea, ya sabemos qué pasa con los extremos, ¿no? Con las políticas de extremidad. Bueno, entonces en ese sentido, digamos, como frenar un poquitito la pelota, pensar, escuchar, o sea, entender que vos caes a un lugar, digamos que hay gente que está hace 20 años o más trabajando, nuestro inspector está hace más de 20 años trabajando, una persona clave en el funcionamiento de los organismos. Bueno, eso, y poder dialogar las cosas. Para eso sabe más, claramente sabe más. Totalmente. Manu, sí. Resumen. Contanos cómo empezaste a ser músico. Sí. ¿Qué haces? Y después, ¿dónde vas a tocar? Bien, empecé un día del amigo, yo tocaba la guitarra hacía bastante, y un día del amigo llegamos bastante ebrios desde Citibel, yo llegué en el baúl de un 1500, todo por centenario, a lo que era Los Naranjos, que ya no era boliche, era bar, había una chica que jamás pude volver a encontrar para pedirle disculpas y agradecerle, que estaba cantando temas de Fabiana Cantilo a las 2 de la mañana y ya no corría ese género. Y preguntó si alguien quería subir a cantar y mis amigos, vos, y me dice, bueno, vas a cantar una canción. Muy bien, cómo no. Y estuve 2 horas y media cantando. Bien. No me bajé más. Larga. Es una canción, sí, más una ópera. Claro. ¿Y con qué canción empezaste? Con Nos sobran los motivos de Sabina. Mira. Porque en ese momento explotaba el 2001 y a mí me salía imitarlo, me sale todavía imitarlo. Debe ser por el whisky, pero entonces pegó bien eso y nada, bueno, después ya me dediqué. El mismo dueño me dijo, la semana que viene te quiero tocando acá. Yo no tenía ni equipo, nada, no tenía ni idea. Creo que el Fernet salía 2 pesos. Y el 0.15 la bajada de bandera del taxi. Que nos sobran los motivos. Olvídate. Y nada, y me dedico a eso. Bueno, después estuve en España, volví y me dedico a eso. Tengo varios proyectos. Uno que es el que hago solo, que es La Rocola, que es música a la carta, que ahora nos vamos a expandir a clásicos en inglés también, porque con el rock y Sabina no alcanza. Hay que llegar a otros públicos. Después estoy con el homenaje a Lorza. Acá comparto con el compañero Gianni, y después estoy en un tributo a Sabina que se llama La Magdalena, donde antes cantaba, bueno, Juan Barés, se bajó y ahora quedé yo ahí al mando de la cosa. Y, a ver, me dedico a esto, pero mi fuente de trabajo, yo también soy trabajador estatal, soy cuasi licenciado en comunicación social, me faltan 2 materias y la tesis, pero ejerzo como periodista en el Ministerio de Ambiente. Muy bien. ¿Y cuáles son las próximas fechas? Fechas, claro. Fechas. 13 de septiembre en Espacio Doble T, como es 28, ¿sí, no? 34, 27 y 28. Ahí vamos a estar haciendo el homenaje a Lorza.
Vuelve el tango, ¿no? Con Vuelve el tango, exactamente. Y después el 20, voy a pasar ese chivo, en live, en Espacio Live, vamos a estar con la Magdalena para también hacer un espectáculo centrado en una parte en una década específica de la música de salsa. Yo me puedo dar un gustito antes de irnos, sí, y saludar a Jorgelina y a Juani y lógicamente al compañero, porque el programa nuestro se llama Música y Gambeta, y muchas veces, como hemos contado, gente nos pregunta, ¿y el fútbol? No, no tenemos fútbol. Es una metáfora que usamos porque los músicos vivimos gambeteando para poder vivir de lo nuestro. Entonces, de cortina, cuando empieza el programa, tenemos un tema que a Jorge Elorza lo ha hecho muy grande y muy conocido, porque es un tema que él le escribió a Maradona, ¿sí? Y se llama Para verte gambetear. Y hoy, quien nos acompaña casualmente, lo canta muy, pero muy bien. Y me gustaría, después de pedirnos con Jorgelina y con Juani y con nuestra compañera Rocío, es que el compañero traiga la guitarra. ¿Acá se puede hacer eso? ¿Traer la guitarra? Sí, pasa por adelante la cámara. ¿Acá? No pasa ¿Sí? nada, porque no se te nota. No se nota. Pasa, Manu, pasá. Pasá, andá a buscar la viola, Sí. porque Muy rápido es lo que lo he escuchado en vivo cantar este tema, y como es un tema hecho al Diego y que a nosotros nos representa en el programa, ¿sí? Y saben lo que sentimos los argentinos cuando escuchamos más un tango, ¿sí? Que no solamente es representativo de nuestra cultura y fundamentalmente de nuestro país y nuestras raíces, sino que también a nosotros, dentro de esta mesa y dentro de esta construcción, este programa, ¿sí? Nos gustaría brindar un homenaje al tan querido Jorge Elorza, el cual próximamente estaremos en base al Consejo Deliberante de La Plata, el proyecto del Paseo del Músico que hemos presentado ya hace un año, ¿sí? Vamos a estar haciendo también un homenaje y seguramente Vuelve el Tango estará presentando este tema que se llama Solamente para verte gambetear. Así que, yo de mi parte voy saludando a Jorgelina, un gusto como siempre. Un placer haber venido, chicos. La verdad, gracias. muy rico lo que nos contaste. ¿Pensar qué tiene este fin de semana? Música en vivo, rock. Rock. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado, domingo a partir de las 20 horas. 20 horas hasta las 12 o vivo y después hasta la 1 de la mañana. Y después el que quiere se queda guitarrando en la mesa bajito, sin sonido, ¿no? Bajito. No, ¿Te gustó esa? Me encantó. El que quiere lo echan. Quiero que venga la Magdalena. Va. Bien. Ahora cerramos contrato. Ahora cerramos contrato. Productora. Exacto, Sí, por supuesto. Ahora cerramos Me contrato. gusta, Sabina. Ahora cerramos contrato. Muchas gracias. Juani, ¿qué tenemos? ¿Qué viene? Bueno, tenemos el fin de semana de ballet. Bien, Después, miles de cosas. bien. Él también va a venir el 13. Una sola cosa puedo decir, para Sí. mí, mi apreciación personal, mi modesto, aporte musical, este es el mejor tema que se le escribió a Maradona. Estoy de acuerdo. Bueno, Tomás, Fernando, Mami, sí, querida, gracias por venir. Sí, cordobés, sí, como siempre, un amigo el cordobés que trabaja en la parte de prensa de la Regional Sindical de Músicos, gran músico también. Rocío, quien conduce nuestro programa, y vos, su manager, su productora personal. Sí, que tengan una muy buena semana.